calificador. Mi nombre es Emily Roa, soy cursante del Diplomado de Psicología Clínica Infanto-Juvenil y a continuación voy a exponer mi producto final. Este lleva por título Inteligencia Específica Musical en Sujeto Juvenil de 15 años de edad cronológica, un estudio de caso. Aquí se presenta el índice donde está cada uno de los capítulos que voy a dar a conocer a continuación. El capítulo 1 habla acerca de la descripción de la situación contextual. Y hoy en día pues se ha visto una realidad muy latente que ha provocado distintos puntos de vista, y esto se debe a la manera en la que ha influido el reggaetón en el lenguaje de un adolescente de 15 años, donde ha manifestado pues un lenguaje obsceno, agresivo e inadecuado, lleno de antivalores, donde también pues manifiesta baja autoestima, sin respeto hacia sí mismo y muchísimo menos hacia los demás. Es importante mencionar los aspectos familiares, donde la influencia del mismo en dicha situación no ha tomado un interés, sino ha sido formador de valores, sin filtrar pues así la información que este joven ha recibido y ha tomado para sí como verdad. Por otro lado, es importante destacar el papel tan importante que juega la música en el refuerzo de antivalores, donde implica que la palabra no solo juega un papel comunicacional, sino que comprende todas las instancias de convivencia del ser humano. Los mensajes que se transmiten en la música, en este tipo de género musical, impregnan a la sociedad de una manera increíble, convirtiéndola en un canal que transmite sin duda alguna antivalores. Este ritmo surgió aproximadamente en los años 80, donde apenas surgió, trajo consigo muchísimas críticas por lo que este tipo de ritmo traía para sí. Sin embargo, pues desde ese momento se creó la necesidad de contrarrestar este tipo de música con valores, con principios, con buenas costumbres dentro del hogar. El propósito general es comprender de qué manera influye el reggaetón en el lenguaje del adolescente. El propósito específico es reconocer cómo influye la letra del reggaetón en las decisiones que ha tomado el adolescente. El segundo es comprender cómo influye el reggaetón en las relaciones interpersonales del adolescente, y el tercero es identificar los aportes que el reggaetón hace en los procesos formativos del adolescente. Dentro de la justificación es importante conocer cómo ha llegado a influir este género musical en el lenguaje y la sexualidad, ¿sí? De manera que ese adolescente, ¿sí?, pueda comprender cómo ha influenciado esta música y cómo esto refleja lo que hoy en día es la sociedad y el recorte de la realidad que hoy vemos. Además, se busca pues una reflexión, una psicoeducación, donde el adolescente pueda balancear la información que ha tomado para sí, que ha tornado para sí como una verdad, ¿sí? Las medidas en el núcleo familiar, el núcleo más importante como principal ente de influencia, de educación para este adolescente, para que pueda entonces enriquecer y fortalecer todo el potencial y todo aquello que este joven pueda dar para sí mismo y para la sociedad. Dentro del capítulo 2, allí se encuentran los antecedentes de la investigación y conseguí pues dos investigaciones que hablan del caso. La primera de ellas la pronunció Iván Reynoso en el 2004. En su tesis, La programación radiofónica en Panorámica La Mega 92.9 y su influencia en la educación cultural en la juventud de la zona urbana del Cantón, donde concluye pues que la mayoría de personas que escuchan radio lo hacen por un programa específico musical, ¿sí? Y bueno, los antivalores mencionaba que nacían en la calle, de las influencias externas, entre ellas estaría pues el género musical reggaetón. Por ende, pues se crea la necesidad de crear programas que formen valores y ayuden a la fortaleza de la identidad de los jóvenes. La segunda investigación la postula Darío Vaca en su tesis La influencia de la música rap en Radio Canadá, donde manifiesta pues en la incorrecta expresión oral de la juventud en edades comprendidas entre 15 y 21 años de edad en la ciudad de España, donde él concluye que el 60% de los jóvenes son influenciados por esta música. Esto ocurrió, como ya lo mencioné, en el 2004, por lo que hoy en día este género ha suplantado y ha sido, o es, mejor dicho, el reggaetón. ¿Sí? Su influencia pues se ve en las calles, influyendo no solo en el comportamiento, sino sin duda alguna en
el lenguaje. Dentro de las bases teóricas se encuentra el desarrollo del lenguaje. El primero de ellos es el fonológico. El lenguaje fonológico ocurre alrededor de los 6 años. El niño pues ya ha adquirido aspectos básicos donde es capaz de pronunciar fonemas y por eso una de las tareas escolares que se dictan dentro de esas edades es hacer más hábil la reproducción y la producción de secuencias fonémicas. La segunda es la morfosintáctica. La morfosintáctica se caracteriza por el manejo de estructuras de mayor complejidad sintáctica. La tercera es la semántica, es un poco más compleja, donde implica la comprensión del lenguaje, es decir, extraer el significado a partir de sistemas simbólicos. La última es la pragmática, que integra pues todas las manifestaciones lingüísticas y regulan el uso del lenguaje en la comunicación. Lenguaje y comunicación, desarrollo del lenguaje culto y sus fundamentaciones. La primera de ellas es la axiológica. Esta hace referencia a un concepto de valor, es decir, valores predominantes en una sociedad. La segunda es la ontológica, que estudia al ser. Por eso, pues, este estudio de casos se encarga de comprender cómo este joven ve para sí o cómo define su relación con este género musical reggaetón. El tercero es la sociológica, que esa estudia al hombre en su medio social, en el medio del lugar donde éste se desarrolla. Y la última es la epistemológica, que esta se encarga de la concepción de cómo se genera el conocimiento científico a través de las distintas épocas. Dentro de las variables independientes se encuentra la comunicación social, y esto pues es un campo que estudia, que investiga la información y la manera de poder esta ser expresada, los elementos de la comunicación, que son pues el código, el canal, el emisor, el receptor, el mensaje, el contexto, y la música como forma de identidad. Pues esto ha sido desde siempre, la música ha existido desde siempre y ha sido justamente esto, un medio para comunicar y transmitir mensajes, historia, donde pues ha identificado distintas culturas y sociedades. Las fundamentaciones se generan, tenemos dos, ¿sí? La filosófica y la legal. La filosófica habla del estudio que induce a una ideología de forma explícita, ¿sí? A la autorreflexión. Tiene como finalidad la transformación de las estructuras de las relaciones sociales y la respuesta a determinados problemas. Y la legal, en el artículo 102 de la Constitución de Venezuela, valida el derecho a la creatividad y del ejercicio de su personalidad, haciendo necesaria la puesta en marcha de una conciencia ética y de desarrollo. El capítulo 3 habla del tipo de investigación, y esta investigación es una investigación descriptiva. La misma pues se caracteriza por la enunciación clara del problema, de decisión, de objetivos específicos y necesidades de información detallada. Es decir, es una investigación cuidadosamente planteada y estructurada, debido a que su propósito es proveer información referente a preguntas e hipótesis. Es congruente con el paradigma, se emplea pues la metodología cualitativa, donde describe pues el escenario, la cultura, la situación y eventos personales, recreando lo que piensan y sienten los participantes, a fin de estudiar pues la vida del ser humano, dónde se desarrolla su naturaleza y dónde ocurren determinadas situaciones. El diseño de la investigación, ¿sí? Esta comprende un estudio de caso de carácter instrumental, apoyado en un diseño de tipo descriptivo documental, con un corte longitudinal basado en un análisis cualitativo. Dentro pues, de este orden de ideas, para los efectos de la investigación la definen el caso, pues que obviamente estuvo representado por un adolescente de 15 años, a quien se le evaluaron las siguientes áreas: el área familiar, el área escolar, el área social, emocional, afectivo, cognitivo, tomando en cuenta pues los antecedentes del mismo, así como los resultados de la evaluación del sujeto. Para poder recolectar toda esta información se utilizaron las siguientes técnicas: una entrevista semiestructurada, la observación directa, el test de la figura humana, el test de las frases incompletas de Sack y el test de la familia. El capítulo 4 define los datos de identificación del sujeto.
Su nombre, su edad de 15 años, su sexo masculino, su estado civil, que es soltero, su fecha de nacimiento, el 25/3 del 2005, el motivo de consulta es el lenguaje y conductas inapropiadas tras la persistente escucha del género musical reggaetón. Las conductas del sujeto, allí se evidencia un lenguaje obsceno, agresivo e inadecuado, irrespeto hacia sí mismo y hacia los demás, una aptitud negativa y poca capacidad de atención. Los antecedentes del caso reflejan un lenguaje obsceno, conductas inapropiadas, baja educación familiar y desadaptación. En la integración de resultados y el aporte de la investigación se puede concluir con que todas las pruebas aplicadas al sujeto pudieron manifestar la hipótesis que ya se tenía. ¿Sí? Este joven, sin duda alguna, dentro de su núcleo familiar es importante fortalecer esta relación, puesto que hay poca comunicación, hay baja autoestima, hay deseo de aceptación, de escucha, de mira, de reconocimiento. Por eso, pues, este tipo de música refleja su estado emocional, ¿sí? Por eso la conexión y el deseo de escuchar, de estar allí constantemente entrelazado con este género musical. Por ende, es importante pues que la familia pueda tomar un proceso donde puedan restaurar ciertos aspectos que son importantes para ellos y para este adolescente que aún está pues en la oportunidad de ser educado, de transformar estos pensamientos que ha tomado para sí como verdad, porque justamente la manera en la que se comporta, la manera en la que se expresa, la manera en la que hace cualquier tipo de cosas, y esto pues direccionado a lo que ha comprendido, a lo que tiene dentro de su mente, ¿sí? Esta investigación permitirá resolver o atender comportamientos similares, comprendiendo pues el origen y la influencia que tiene este género musical en el lenguaje y conducta. En conclusión, la invitación es a la reflexión, donde este tipo de música no pase desapercibido en la edad juvenil. Es muy importante contrarrestar todo esto que los jóvenes escuchan a través de este género musical llamado reggaetón. Para finalizar, quiero mencionar esta frase que la postula Octavio Paz y dice: la palabra es el hombre mismo, sin ellas es inacible. El hombre es un ser de palabras. Una de las maneras fundamentales en las que nosotros nos desarrollamos en nuestro entorno es a través de la palabra. Lo que nosotros decimos nos caracteriza, nos muestra, nos señala. Entonces es de sumo cuidado y de suma importancia prestar atención a todo aquello que sale de nosotros a través de la palabra. Muchísimas gracias.